Hola, un saludo de paz y bien. Mi nombre es Isabela Sánchez y soy del grado 8. Hoy hablaré sobre las revoluciones liberales y las transformaciones que se presentaron en esta, con el objetivo de determinar el origen y consolidación de la sociedad capitalista en el siglo XIX. Primero hay que tener en claro qué es el liberalismo. El liberalismo es un movimiento de amplia proyección económica y política, que defendía como idea esencial el desarrollo y la libertad personal e individual como forma de conseguir el progreso de la sociedad, y se impulsó tras la caída del antiguo régimen. Ideológicamente, el pensamiento liberal se inspiraba en las ideas de los filósofos de la Ilustración del siglo XVIII y defendía la supremacía de la razón y de la naturaleza, y se caracterizaba por su tolerancia y respeto hacia las ideas ajenas. Los liberales defendían los derechos del individuo, la libertad y la igualdad jurídica, un Estado de Derecho garantizado por una Constitución o una norma fundamental que limita la autoridad del rey, con separación de poderes, ejecutivo, legislativo y jurídico, y el sufragio. Durante la primera mitad del siglo XIX, el liberalismo fue una ideología revolucionaria, impulsada por la burguesía y las clases populares urbanas. A partir de 1830, los intereses de ambos fueron separándose respecto al alcance de los derechos individuales. De ahí que surgieran dos tendencias liberales: el liberalismo doctrinario moderado, que impulsó el sufragio censitario del que se beneficiaba la burguesía, y el democrático, que era partidario del sufragio universal masculino y más amplias libertades. Las revoluciones liberales tuvieron también causas económicos sociales. Vinieron procedidas de crisis substanciales de tipo tradicional originadas por las malas cosechas, que motivaron el alza de precios y la caída del consumo y generaron una crisis industrial y financiera de tipo moderno. Las revoluciones fueron protagonizadas por la burguesía, la clase social ascendente con el desarrollo del capitalismo, que controlaba la nueva situación económica pero se hallaba regalada de la política en la Europa de la Restauración. El liberalismo significó un profundo cambio social que garantizó el poder de la burguesía y la instauración de un orden clasista basado en la riqueza y no en los privilegios. Ese dominio se sustentó inicialmente en el ejercicio del sufragio censitario, pero este quedó superado a raíz de las revoluciones de 1848 y fue sustituido por otro más amplio de carácter universal. Las revoluciones se dividieron en tres: la de 1820, 1830 y 1848. La revolución de 1820 afectó fundamentalmente el área mediterránea. En los dos primeros estados fracasó la implantación de centros monarquía liberal constitucionales, debido a la intervención de los vecinos estados absolutistas. En Grecia, la revolución, que perseguía la independencia respecto al imperio turco, fue apoyada por Rusia y Francia. Tras una larga guerra que duró casi una década y que concluyó en 1829, Turquía reconoció la independencia del nuevo Estado. Y en América se independizaron las colonias de España y Portugal, resultando de ello el nacimiento de diversas repúblicas. La Revolución de 1830 surgió en Francia, principalmente como una reacción contra las medidas antiliberales adoptadas por el rey Carlos X, y fue caracterizado por el triunfo del sistema constitucional frente a la idea absolutista de algunos soberanos de Europa, el triunfo del anhelo de independencia nacional, así como el derecho de cada pueblo de darse su propia forma de gobierno, y el derrocamiento de la dinastía borbónica en Francia. La Revolución de 1848 fueron movimientos de carácter político, socialista y nacionalista. Los políticos eran destinados a reformar en sentido democrático la Constitución del Estado,
o sea, por la mayor participación del pueblo en el gobierno. Los segundos eran los sociales, en procura de un mejoramiento de la clase proletaria por la búsqueda e implantación del maquinismo en la industria, lo que trajo como consecuencia la desocupación de miles de obreros y la reducción de los salarios y un mayor rigor en las condiciones de trabajo. Los nacionales eran tendientes a conseguir la unión, es decir, que surgieron las unificaciones y la independencia de la política en la Europa de la Restauración. El liberalismo significó un profundo cambio social que garantizó el poder de la burguesía y la instauración de un orden clasista basado en la riqueza y no en los privilegios. Ese dominio se sustentó inicialmente en el ejercicio del sufragio censitario, pero este quedó superado a raíz de las revoluciones de 1848 y fue sustituido por otro más amplio de carácter universal. Las revoluciones se dividieron en tres: la de 1820, 1830 y 1848. La revolución de 1820 afectó fundamentalmente el área mediterránea. En los dos primeros estados fracasó la implantación de centros monarquías liberal constitucionales, debido a la intervención de los vecinos estados absolutistas. En Grecia, la revolución, que perseguía la independencia respecto al imperio turco, fue apoyada por Rusia y Francia. Tras una larga guerra que duró casi una década y que concluyó en 1829, Turquía reconoció la independencia del nuevo Estado. Y en América se independizaron las colonias de España y Portugal, resultando de ello el nacimiento de diversas repúblicas. La Revolución de 1830 surgió en Francia, principalmente como una reacción contra las medidas antiliberales adoptadas por el rey Carlos X, y fue caracterizado por el triunfo del sistema constitucional frente a la idea absolutista de algunos soberanos de Europa, el triunfo del anhelo de independencia nacional, así como del derecho de cada pueblo de darse su propia forma de gobierno, y el derrocamiento de la dinastía borbónica en Francia. La Revolución de 1848 fueron movimientos de carácter político, socialista y nacionalista. Los políticos eran destinados a reformar en sentido democrático la Constitución del Estado, o sea, por la mayor participación del pueblo en el gobierno. Los segundos eran los sociales, en procura de un mejoramiento de la clase proletaria por la búsqueda e implantación del maquinismo en la industria, lo que trajo como consecuencia la desocupación de miles de obreros y la reducción de los salarios y un mayor rigor en las condiciones de trabajo. Los nacionales eran tendientes a conseguir la unión, es decir, que surgieron las unificaciones y la independencia